Sale pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de nacido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, amigos, estamos en un capítulo más de Por Contradicción Podcast, su podcast de cabecera, para ir al trabajo, mientras se baña, mientras se duerme. Están comiendo, para dormirse, Ajá. ¿no? Que, está bien aburrida, ya me voy a dormir, ¿no? Que me siento triste, ¿qué voy a hacer? Escuchar Por Contradicción Podcast. Correcto. Que me siento feliz, Por Contradicción Quiero estar Podcast. triste, ¿qué voy a hacer? Escuchar por Contradicción Podcast. Y así es esto. Estamos en la primera semana de... no sé. No, en la última de semana enero. de Enero, ¿no? de enero. Ya, de hecho, este jueves va a ser 1 de febrero. Ya estamos, dirían en portugués, estamos prestes a comenzar febrero, el mes del amor. No mames, el portugués suena muy español. Suena como español. Sí. Bueno, sí, es porque parecido. No, es que muy dice romero. prechos a comenzar Estamos febrero. febrero. Pero entonces ya mero viene febrero. Lo sé porque mes el del viernes es mi amor. cumpleaños. Sí, cierto, güey. 2 de febrero. Sí, verga, güey. Ay, mi Así tarjeta es que está sobregirada, Patreons, güey. A mi si tarjeta- quieren darme un regalo de cumpleaños. O Aquí a escuchas continuación está apareciendo la La clave clave de la cuenta de Miguel. de Miguel. Ahí por si ocupan, gustan y su wishlist está en las descripciones. Amazon Wishlist. Exactamente, ahí puede. El box set de Batman, solamente eso pido. No pido más. El de McFarlane. No, un box set que salió con las 10 historias más importantes de Batman. ¿No quieres el McFarlane de las figuras de los Batman? No de soy tan películas? fan de las Eso figuras quiero de que McFarlane. vean y sepan que eso son malas inversiones en la vida. No sigan los ejemplos. No, de hecho, Son buenas inversiones, Pero muy a güey. largo plazo, güey. No, güey, No, los güey, cómics no, así bueno, en chingas se Pero a largo suben. plazo. No, pero por ¿A ejemplo, poco las así? figuras de McFarlane son muy cotizadas, o sea, sobre todo las viejitas, las de Spawn, son ultra cotizadas. Pero hasta ahorita, ¿no? No, güey. ¿A poco cuando salen luego están cotizadas? De hecho, se acaban en putiza, güey. Es muy difícil a veces conseguir tirajes. No, entonces sí hagan esas inversiones. Y- Pero y primero lo- coman, primero y- tengan para comer. Y los, Igual que yo, güey. Primero coman, dice Chris. Sí, o sea, es lo que te... Pues es que sí, güey. está cabrón. el Chris, primero hagan otras cosas para quitarse las ideas de la cabeza. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que están en YouTube. Recuerden darle me gusta, comentar. Los que están en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast. No estamos en Apple Podcast. Google Podcast y demás. Denle seguir, me gusta, comentar. Anchor. Y en Anchor también. Y pues agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando. Y dando estos agradecimientos, también queremos agradecerle a John Gómez este We episodio. love you, John Gómez. Muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, para todos los que Y- quieran ser parte de nuestros patrocinadores, o sea, nuestros Patreons, está ahí la liga, pueden entrar, ahí nos pueden apoyar desde $1 Al mes. al mes. $1 es 1 kilo de tortillas. Entonces, bueno, nos invita ahí con- nuestro con- kilo de de hecho, tortillas. es menos. Nos ayuda a comprar una parte del territorio. De hecho, ya es menos, güey, sí es cierto. Sí. O sea, bueno, es 1 kilo de tortillas en Argentina. Bueno, es como media Argentina. $1 sí es como así, No seas como culero. una renta. No sé. Pero ese está muy bueno. Entonces sí. Una renta, güey. Pero de ahí en más, Chris, arráncate, déjate ir. Vale. Iba a decir algo muy funable, pero prefiero no decirlo. Entonces, ahora sí, comenzamos. En la reciente prueba PISA del año 2023, una prueba enfocada para medir las capacidades de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos en matemáticas, habilidades de lectura y ciencias, nuevamente el país con el liderato fue México. México, ¿es correcto? No, fue No. Singapur. Quien en matemática- nuevamente, se ve súper obvio. Claro, que nuevamente
obtuvo en matemáticas, quien obtuvo en matemáticas 575 puntos y ¿De superó cuántos? con una diferencia de 39 puntos al segundo lugar, obtenido por Japón, con 536 puntos. Ahorita viene lo bueno. Singapur es donde lleva Jack Sparrow, ¿no? Que dice, nunca he estado en Singapur. Rayo, güey. Sí. Singapur es un país, güey. Sí, güey. Yo pensé que era uno de esos estados como independientes de China. No, güey, sí es un país, sí es un país. De hecho, es cuando Jack Sparrow siempre le dice, es que nunca he estado en Singapur. Cuando le preguntan. Sí, de cuando cosas va extrañas. O sea, sí que le dicen, nunca he visto. cuando está a-". buscando el mapa, ¿no? Para la fuente de la eterna. O sea, juventud. ahí va, pero en las películas anteriores, cuando dice así como de, nunca he visto a alguien tomar tanto, ya dice Jack, nunca está en Singapur y después va por el mapa del fin del mundo. Ujú, que es una ruedita, ¿no? Que es. Ok. Pero bueno, lo que quiero que ¿Sí vean viste es los Piratas del que... Caribe? No, güey, no lo he visto. Neta, Ay, güey. no mames, ¿en Es que serio? me aburre, güey. Nada más vi los 3 segundos de entrada y dije, no mames, esta mamada que güey. Prefiero ver Laura Bozo, güey. O algo, Pero pues, así. ya que- Pero pirata. prefiero ver este. Señorita Laura. Sí, o algo así, güey. ¿No te gustan los Piratas del Caribe? No, güey. No, la verdad no puedo decir que no me gustan porque no los he visto, güey. Y ni los topo, güey. O sea, sí sé que existe eso y que la gente... Güey, ay, después de amaba. 3 años de podcast, güey, sigue sin películas, cultura güey. pop, Sí, güey. no Eres mames. sin, güey. No actualizado, mames, güey. Chris. Pero eso sí. Vio Oppenheimer y le aburrió, entonces. Pero así es esto. Pero lo que quiero que vean de todo esto es que Singapur obtuvo el primer lugar en matemáticas con 575 puntos. El segundo lugar fue Japón con 536. Recordemos que esta prueba se hace a personas de 15 Güey, años. Pobre de los de Japón que hicieron el examen. Porque si les fue mal, güey. Entonces, ya. No, güey, pero aguanta. Entonces, vean, eso es la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue 39 puntos. Mientras que el mejor país de matemáticas de América Latina fue Chile, con una puntuación de 412. Más de 100 puntos le llevan los En primeros el lugares, ranking güey. número sí, 52, güey. No, Segundo lugar fue Uruguay con 409 puntos. Ok. En el ranking 3 puntos 53. entre Chile y Uruguay, sí. Mientras que México terminó en el lugar 57 del ranking con una puntuación en matemáticas de 395 puntos, güey. Güey, a ver, ahí donde se está reflejando la influencia tan grande de Por Contradicción Podcast en la cultura matemática mexicana. A ver, son jóvenes. ¿qué está pasando, Entonces, güey? ¿por qué menciono esto? Porque Eduardo decía, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué son los mejores, güey? La diferencia entre Singapur, que es el primer lugar, y Japón, que es el segundo, Con con 30. México, con América Son Latina, güey. 200 puntos, Estás güey. hablando de algo... Ay, güey, pero es que a ver, en México no le dicen la prueba de pizza, le dicen la prueba de pizza, güey. Ah. O sea, ya valió verga. Ahora, estoy hablando de solo el área de matemáticas, ¿ok? Solo el área, esta tiene lectura, tiene la parte de lectura y de ciencias, pero solo en matemáticas así fue. Ujú, sí, sí, sí. Otra de las cosas que es importante es que esta prueba no evalúa a los mejores alumnos de cada país. No. Sí, en Agarra general. los promedios, Sí. como de a ver. De hecho, evalúan a todos los sí, salones, ¿no? Aquí es en correcto. México. Se toman muchísimo, una muestra muy grande. Entonces, se evaluaron los alumnos y de ahí se saca. O sea, no es como de que Estados Unidos manda a sus mejores estudiantes. No. Se envía para ver cómo es el nivel educativo en cada país. Bueno, cabe mencionar que esta ¿De prueba... cuándo está esta prueba, perdón? 2023. O sea, O sea, el año hacerle- pasado. El año pasado, güey. De reciente manufactura, ¿no? Cabe mencionar que esta prueba la realizan solo países de la OCDE. Y es alarmante mencionar que ningún país de Latinoamérica superó la puntuación promedio de 476 puntos de la OCDE, güey. O sea, No Chile mames. quedó abajito, ¿no? O sea, ni pasó. Ninguno. O sea, bueno, pasa. o sea, Güey, Chile de que está- México, o sea, Chile 300. tuvo 412, Uruguay 409, México 300 y cacho, güey. Sí, o sea, pues, Chile sacó como 5, ¿no? Por así decirlo, si fuera Menos de 5, Es güey. menos de 5. así como 4 puntos. Sí, no, güey. México después 0, güey. México panzó con 3, güey. Y entonces, es por eso que el día de hoy hablaremos De de los- por qué son tan buenos los niños en matemáticas en Singapur. A ver, qué bueno que lo dijiste rápido, güey. Porque No, güey, no, vamos no a está, hablar no de- está bien eso que dices, Chris. Yo no No, güey, quiero- no. porque- ¿Por qué son tan buenos en matemáticas los niños Eso, de Singapur? eso, eso, La- eso es la- lo que... Sí, no, es, güey. no es isomorfo, güey. Güey, ahorita con eso de Jeffrey Epstein y Stephen Hawking, güey. O sea, me estaba asustando, güey. Igual y tú fuiste también a la isla de Epstein, güey. Sí, no, yo cuando dijiste, ¿por qué son tan buenos los niños? Dije. A ver, No. termina la frase, por Ah, favor. claro, la terminé. Entonces, el día de hoy hablaremos de por qué son tan buenos en matemáticas los niños de Singapur Eso. o el famoso método Singapur. Ok. Ese será nuestro capítulo del día de hoy. Ok.
Bien. El metro de Singapur es de... Singapur, vamos pa. No es esa canción, güey. No, güey, no la topo, güey. No, güey, no la Tampoco, topo. güey. Sí, la escuchamos, güey. Ya escucho... Tru. Martilla. Esa es la Sí, única. no, sí conozco esa raza porque sigo a TikTok, güey. Porque me acostumbro que cada fin de semana... Como mármol, manito. Este cuerpo se esculpe como mármol. Puro martillazo. Bien, entonces, fíjense, o sea, de esta parte de Singapur, aquí es importante mencionar algo. Les he dicho que Singapur fue el primer lugar, pero no es casualidad. O sea, ellos el año pasado obtuvieron el segundo lugar, fueron superados por China. Pero en todas las pruebas que se han hecho, siempre obtienen los primeros lugares. O sea, están ahí en el ranking, Sí, están, ¿no? y los países latinoamericanos siempre están en los Están últimos lugares. en el subranking, ¿no? Exacto. Tenemos pero nosotros somos el tercer lugar de Latinoamérica. No estamos tan mal, güey. Pues imagínate. Y solo Güey, participaron 3, güey. no somos tan mal y si haces la calificación estamos No, por ahí güey, del o 3, sea, 3 y 4, está de la perch, ¿no? Imagínate cómo están... A ver, ¿qué otros países latinoaméricos pertenecen a la ¿A la OCDE? OCDE? Bueno, Ecuador ¿Qué está, pero significa decidió OCDE? no. Organización... La OCDE. Organización, Cooperación, Desarrollo Económico, algo así. No todos los países participan, no todos Sí, los justo los países. que están escritos Hay nada países, más, ¿no? por ejemplo, Turquía no ha participado en la prueba, hay muchos países O sea, que no solo los están. que no les importa que los evidencies, ¿no? Ajá. Organización para la Bueno, Cooperación hay unos- y el Desarrollo Económico. Por ejemplo, en 34 países. Venezuela y Ecuador, creo que Ecuador sí está en la OCDE, pero decidió no participar en la prueba. A ver, Claro, porque pues sí te Venezuela van a- tiene problemas más importantes como comer Sí, 3 comidas sí, al sí, día, sí, güey. No, una. No seas mamón, 3, eso es lujo, güey. Ni siquiera nosotros, güey. Sí, güey, no. Comer. O sea, ya ni comer. Es su preocupación. Pero eso sí, pueden tomar gasolina. Azúcar. Bueno, pues es importante mencionar que los resultados de la prueba PISA confirmaron que los países asiáticos se han convertido en potencias en materia educativa. Así, 6 de los 10 primeros puestos fueron ocupados por países de esa región. Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong. Que de hecho, si ves esa prueba en Corea del Norte, Corea del Norte Que ganó. por ejemplo, Taiwán, Sí, exacto. Fueron campeones. Taiwán, no sé si Macao, pero Hong Kong, es lo que te decía, ¿no? Son territorios estados independientes, pero en China, Hong Kong ¿no? está en disputa, ¿no? Sí. Pues O sea, pero me refiero a que son territorios dentro de China, Sí, aunque como sean, que no China es China, ¿no? aunque económicamente sean, independientes, por así Pero decirlo, ¿no? son- Pero pertenecen al territorio chino. claro, porque ahí todos sabemos que entró una cuestión de nuestros queridos compañeros británicos que hicieron ahí unas jugadillas. Bueno, para que- pero también le conviene a China en el sentido económico de Sí. que Hong Kong es una de las capitales de la los economía chips y mundial. todo eso. Ajá. Y por eso a nadie le conviene perderlo. No lo quiere perder ni Europa, pero tampoco lo quiere perder China. Y Entonces, está como bien que está complicado. micha, ¿no? Como que... Pues, compartimos. realmente ellos quieren todo lo que muestran los medios internacionales occidentales, pues es que se quieren separar. Ahí es todo un pedo. Pero en fin. Y esto comprueba el teorema del niño Chino. chino. Bueno, aquí De lo podemos de poner niños asiático. ¿no? Asiático, claro, claro. Que siempre habrá un niño asiático que todo lo hace mejor que tú. Seguramente hay un podcast que se llama Por contradicción. Contradicción podcast. Por contradicción. ¿Por qué se fueron tan lejos, güey? Pueden haber hecho eso desde Por un contradicción. Por contradicción. Y entonces en ese podcast hablan de... Vamos a hablar de a los. Más a los. Por mamón, más a los. Ok. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que un país como Singapur con Que hay un 5 chingo de millones... chinos en el centro, por ¿Eh? cierto. Hay un chingo de chinos en el centro. Ah, sí, güey. Todos los locales ya son. Pues, muchos. Bueno, Correo Mayor hay un montón de locales que son de asiáticos, Sí. pues el barrio chino, sin ir más lejos. O sea, ahí sí es obvio, pues, barrio chino sin chino. O sea, pero los otros. A ver, los cacahuates japoneses, güey, que en Claramente. Japón se llaman cacahuates mexicanos, pero son en japonés. Son cacahuates, ¿no? O sea, cacahuate japonés, en Japón es cacahuate. No es cacahuate de aquí. O sea, como ir a No, Oaxaca. pero me da un tamal en de aquí. Japón sí se llaman literal los cacahuates.
los cacahuates japoneses que nosotros comemos en Japón se llaman cacahuates mexicanos, güey. Que shock pretending. Sí, exacto, güey. En serio, true story, güey. Y los tamales oaxaqueños en Oaxaca se llaman tamales del DF. Se llaman tamales, güey, sin gentilicio. Me da un tamal sin racismo. Es como el queso que se le llama quesillo. Ya se hace quesillo. Ay, es quesillo, O que es queso queso negro. Oaxaca. Correcto. Estamos en esa área gris. En esa área. Ok. Sí, como que me da un queso de aquí. Un queso baba. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que un país como Singapur, con 5.637.000 millones de habitantes, sea el mejor de matemáticas en el mundo y casi siempre está en los mejores lugares de PISA, de la prueba PISA? Pues bueno, las autoridades de Singapur creen que la educación en matemáticas desempeña un papel crucial para enseñar a las personas a pensar de manera lógica y analítica, por lo que desde temprana edad los niños singapurenses aprenden a desarrollar procesos matemáticos críticos que implican tareas de razonamiento, comunicación y formulación de modelos, que en teoría es lo que debería de hacer cualquier país en matemáticas. No, una cosa que quiero resaltar con eso que comentas es que una de las cosas que nosotros hemos querido resaltar en un montón de capítulos en este podcast es las matemáticas no es solo hacer operaciones, ¿no? Las matemáticas tienen que ver más con el desarrollo de una capacidad del hombre para poder abstraer, una capacidad lógica. O sea, no tiene que ver con saber hacer divisiones, restas, integrales, derivadas, no. O sea, tiene que ver con la capacidad que debemos de tener todas las personas para poder resolver un problema o abstraer una idea, ¿no? Sí, tener ese criterio lógico, ¿no? Ajá. Y esa... pues sí, cómo solventar problemas desde un punto de vista... Pues, con una abstracción matemática, ¿no? Si te ayuda... De manera eficiente, eficaz, simplificada. O sea, óptima. y que es un problema que aún hoy en día, o sea, lo digo digo, tal vez por chiste y por guasa y lo que quieras, pero por ejemplo, mi ex jefe de la compañía donde trabajaba antes nos mandó hace unas semanas, no sé, un día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Dices, O sea- un día más sin estar preocupado porque mi empresa quiebra. Pero, o sea, claro, güey, sí, exacto. Pues yo. Pues yo no me preocupo. Pero me refiero que, claro, o sea, tenemos esa idea incluso entre las personas que nos dedicamos al área de las ciencias exactas, que las matemáticas son usar el trinomio cuadrado perfecto. Pues claro que no, o sea, es difícil estudiar y usar el trinomio cuadrado perfecto en tu vida diaria. Más bien es formar a las generaciones nuevas a el desarrollo de la lógica, al desarrollo de la abstracción, ¿no? De poder resolver problemas o tener una metodología para resolver problemas, independientemente si son de matemáticas o de pedagogía o economía o de tu casa, ¿no? De la relación de pareja incluso, ¿no? Sí, incluso hasta cómo hacer rendir tu gasto, ¿no? O sea, justo el hecho de abstraer o cómo usar pues el pensamiento un poquito más, ¿cómo dices? Incluso hasta optimizar tus gastos, ¿no? O sea, hacerlo un poco más consciente, ¿no? Y no solamente tomar las ideas así, pues vamos a hacerlo así porque igual funciona, ¿no? O sea, porque, cosas como dice Miguel, no te van a mandar vete por una derivada de X cuadrada a la tienda, ¿no? Pues no, güey, o sea... Eso suena como que te están ofendiendo, ¿no? Vete a la derivada de X. O sea, no, difícilmente vas a usar eso en tu día a día, pero lo ocupas en otras formas, otros aspectos, tu criterio se hace más amplio. Y Las formas en cómo atacas un problema. Claro, todas esas cosas. O sea, todo eso que dijiste de la intención de Singapur, del gobierno de Singapur para poder enseñar a los alumnos, es eso, es la Eso es idea lo de que debería de ser matemáticas. las matemáticas, ¿no? Estamos O sea, de acuerdo. claro, sumar, restar, las cosas Algorítmicas, elementales, sí, sí, está bien, pero más bien formar a tus generaciones para poder... hacer generaciones críticas, ¿no? Exactamente. Con una crítica lógica, ¿no? O sea, no solamente una crítica social, que también es importante, pero sí darles herramientas lógicas, y el pensamiento matemático lo desarrolla en mayor parte muy bien, ¿no? Bueno, el enfoque característico de la enseñanza de las matemáticas en Singapur
o bueno, como les comentaba, se le conoce el método Singapur, o también el Mastery Approach, que significa enfoque de maestría. Bueno, pues originalmente fue desarrollado este método en la década de 1980 por el Ministerio de Educación de Singapur para las escuelas públicas del país. Plantea un cambio de enfoque respecto a la enseñanza tradicional y pasa de la memorización a una comprensión más profunda de lo estudiado, que eso es un cambio estructural tremendo. En las últimas décadas ha sido ampliamente adoptado y adaptado en todo el mundo. Y aquí sí coincido con ustedes, al final de cuentas, pues es que realmente eso es lo que debería de ser. Y yo creo que sí es un problema porque al final se van formando las personas en matemáticas, existe ese desconocimiento y yo creo que ni siquiera es a un nivel básico, a un nivel avanzado en matemáticas, bueno, no tan avanzado digamos en una universidad, que los alumnos siguen creyendo que porque haces una integral en 7 horas es que sabes matemáticas, claro, ¿no? o sea, porque haces sí. Porque haces como 100,000 cuentas que eso puede hacer una computadora. O porque justo, o como dices, ¿no? Algo muy importante. Memorizar las tablas del 1 al 12, ¿no? Tiene más valía en las primarias que justo tener que entender, por ejemplo, del por qué 1 por 1 es 1, o ¿no? entender el algoritmo de la multiplicación, por ejemplo, ¿no? O la eficiencia, fíjate cómo es, ¿no? Y a veces desafortunadamente no se premian las cosas que son correctas. Por ejemplo, yo recuerdo que en la primaria te ponen a hacer las tablas, ¿no? Y te ponen a hacer planas. ¿Y cómo es que hay niños que por cuestiones naturales buscan la forma de optimizar el tiempo y hacerlo más rápido, ¿no? En escalerita. En escalerito, ¿no? como sea. ¿Y qué es lo que sucede? Que el mismo sistema es, no, es que lo hiciste muy rápido. No, tienes que tardarte más. No, tienes que hacerlo así. Exacto. Otros casos en los que el niño resuelve el problema adecuadamente, correctamente, pero como no lo hiciste con el método que estudió, que el profesor presentó, entonces está mal. Aunque la respuesta sea correcta. En realidad, eso es una visión muy obtusa, ¿no? De la educación en México. Y lo que lleva mi comentario ahorita que iba a decir es, ahorita que dijiste, este método no apuesta por aprender de memoria, sino más bien por entender. Nosotros, cada uno, ¿no? De los que nos escucha, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas cosas me he aprendido de memoria de mi profesión? Y te das cuenta que a la hora de la hora, en tu trabajo, en lo profesional, no estás aprendiendo. O sea, yo, por ejemplo, en estadística no estoy aprendiendo así como de ¿qué es el AUC? O ¿qué es la curva ROC? O esa. No, a mí no me interesa esa definición. Yo no me la aprendí en la carrera o en la maestría. Yo lo que ya a mí me interesa es cómo puedo interpretar este conocimiento, ¿no? A este trabajo en general, ¿no? Y yo en mi trabajo, que son cosas relacionadas con matemáticas, pero, por ejemplo, cualquier médico, ¿no? O cualquier pedagogo, economista o lo que sea, ¿no? Pues es que no vas por la vida aprendiéndote, sí, el interés compuesto para es esta definición. Para mí matemáticas es simplemente el saber por qué haces lo que haces. O sea, y no lo veo incluso desde de la parte solo numérica, sino una persona que puede darte la respuesta a lo que está haciendo. Porque, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí, nos aprendemos el algoritmo para multiplicar. Y entonces sabemos que cuando la cifra tiene 2 dígitos tenemos que recorrer un 0 a la derecha. Pero la pregunta es, ok, te lo memorizaste, ¿por qué es así? ¿Por qué lo haces como lo tienes que hacer? Y eso es en teoría saber argumentar, ¿no? Que es algo que ahorita que mencionas lo de la multiplicación, ¿no? En muchos TikToks o en Reels, ¿no? Es sabido como esta forma que tienen los orientales de multiplicar, ¿no? Que es con rayitas, ¿no? 43, y entonces pones 4 rayitas, espacio, 3 rayitas, así en diagonal, por 24. Y entonces pones 2 rayitas, espacio, 4 rayitas. Y el resultado va a ser los nodos, las intersecciones de los grupos de rayitas. Y entonces el resultado es correcto y lo haces mucho más rápido que un niño que hace las cuentas exactamente, porque tú nada más estás contando las intersecciones. Y uno se pregunta, ¿por qué chingados, si tú cruzas las rayitas, esa intersección tiene que ver con el resultado de la multiplicación, ¿no? O sea, es muy sabido este algoritmo para multiplicar que hay en Oriente, ¿no? Claro. Bueno, pues en este método, que se llama el método Singapur, hay 2 ideas fundamentales que subyacen al método de matemáticas que les mencionaba. El enfoque concreto, pictórico y abstracto, CPA, y la noción de dominio.
El enfoque CPA no es exclusivo de las matemáticas de Singapur y fue desarrollado por el psicólogo estadounidense Jerome Bruner en la década de 1960. Se basa en la idea de que los niños o incluso los adultos pueden encontrar las matemáticas difíciles porque son abstractas. Por lo tanto, el enfoque CPA introduce conceptos abstractos de una manera tangible y luego solo progresa a temas más complejos. Que es justamente como deberían de ser abordadas las matemáticas, Sí, ¿no? primero te van introduciendo poco a poco lo que es la... Bueno, a ti no. o de cajón. Cada quien aquí. Conocimiento en el No, pero si te van introduciendo, güey. lentamente, porque ahí te va. Si te van introduciendo, entonces ahí no es. Háblalo, No, pero platica con despacito. quien más confianza le tengas. Pero despacito para que justo el conocimiento entre hasta el interno de tu ser. No, pero Lo interiorices sí, bien. al final de cuentas, sí es esta parte de ir introduciendo los conceptos, pero de una forma tangible, ¿no? De una forma tangible. Y fíjense, déjenme les Ay, comento. ya sentí el conocimiento, ¿no? Que digas, ay, ya está muy tangible, ¿no? Qué tangible conocimiento me estás introduciendo ahí. Entonces, bueno, este método que les comento esta parte de uno de los componentes del método de Singapur es esto que se llama el CPA, que consiste en hacer las cosas más tangibles. Bueno, en las matemáticas de Singapur, los niños siempre hacen algo concreto, comenta la doctora Alier Linford, profesora asociada de educación en la Universidad de Oxford. Pueden tener cubos para la suma y juntarlos. Pueden hacer algo pictórico, pueden tener algunas imágenes de flores que juntan, o personas, o ranas, o algo que sea más fácil de relacionar y manejar que solo números. El enfoque CPA proporciona así una forma de entender las matemáticas a través de estas representaciones. Una vez que los niños demuestran que tienen una comprensión sólida de las etapas concretas y pictóricas del problema matemático, luego avanzan a una etapa abstracta del aprendizaje. Sí, o sea, primero como que se empapan con el conocimiento, van viendo de, ay, 5 manzanas, o sea, como algo más palpable, Sí. como y ya después dicen, va, ya entendiste que si tienes 3 manzanas te quito una, te van a sobrar 2, ahora vamos a ver el porqué de este tipo de acciones, la parte teórica o la parte formal de esto, ¿no? Que si es realmente, que eso es lo que implica, o que eso es lo que ha hecho que muchos matemáticos, o lo que se ha hecho a lo largo de las matemáticas a través de la historia, como por ejemplo la definición de límite, es lo último que se consiguió. Primero era la noción de a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿Qué está tú ve pasando? después de una sucesión, ¿cuál es el comportamiento que sigue Y luego esto? lo generalizas o das una regla. O tú, que generalizar es al final de cuentas abstraer, ¿no? O sea, te Es das cuenta de, correcto. es que está pasando esto, ¿no? Sí, que justo es como ya una vez que hice 1000 pruebas y error, creo que ya puedo decir que esto siempre va a pasar, ¿no? Y otra cosa que pienso es, muchos de los matemáticos, los que hemos hablado en este podcast, de los matemáticos exitosos y que han hecho alguna contribución interesante al conocimiento, es porque son personas que tienen una capacidad de abstraer impresionante, ¿no? Claro. O sea, en algún momento, ahorita no recuerdo quién, pero en algún momento hablamos de que algún matemático O físico, por tenía ejemplo, la Feynman, ¿no? capacidad como de ver las figuras en Feynman. cuarta dimensión, ¿no? O sea, tiene una capacidad de abstraer tanto. Estaba acabado. No, sí, Sí, o como sea, Ramanujan, simplemente, por ejemplo. exacto, ¿no? O sea, gente que tenía una capacidad de abstracción y al final de cuentas es eso, ¿no? Es desarrollar esta capacidad de abstracción y aunque no sean niveles tan altos como para hacer una lumbrera en matemáticas, sí al menos para poder entender los pequeños algoritmos, los algoritmos más elementales que uno ve en la educación. O digo, ¿no? sencillamente como compañeros, ¿no? Que de repente tenemos que te dicen, pues que ahí se ve, güey, o sea, y gente Sí, que ves muy claro. alivianada, muy tranquila, que dice, es que, pues así está, o sea, que tú dices, güey, pero es que ¿cómo? Pues es que, o sea, te dan estos valorcitos y ahí se ve que lo que tienes que hacer Como es esto, muchos ¿no? profesores, ¿no? De nuestra Ujú. educación, es que se ve. Sí, Y güey, no. tú dices, no. La yo demostración no lo se veo. deja al lector. No mames, maestro, Sí, güey, o uso sea. lentes, o sea, ¿qué veo? O sea, no, yo tengo miopía, astigmatismo, matemática, no tengo miopía matemática. Y yo creo que al final habría que verlo, pero yo creo que de este lado Charco. bueno, acá en Latinoamérica,
justamente es lo que no se hace. Sí, no. Lo vemos incluso en cursos, dejemos de cosas básicas, en cursos de universidad. Lo primero siempre es A ver, aventar la definición. Yo creo que te estás yendo demasiado Por eso específico, dije, güey. o sea, pero en teoría, deja- digamos que muchos cambios se promueven. Nuestros o propios donde- líderes, güey. O sea, los propios líderes de nuestros países no tienen esa capacidad ni siquiera de abstracción, güey. Sí. O sea, no tienen esa capacidad de generalización. Pero yo me refiero, por ejemplo, al menos en la parte de matemáticas. O sea, al menos en la parte de mate, se supone que donde debería de ser como donde se promueven los cambios y todo eso, pues debería estar, por ejemplo, en la licenciatura en matemáticas de las universidades. Y son muy pocos los profesores que empiezan con algo como, aunque ya se supone que tenemos la capacidad de abstraer, pero son muy pocos los que empiezan con algo como más concreto y empiezan a abstraerlo. Casi todos empiezan como de, a ver, ahí te van 700 definiciones y 500 teoremas. Y yo creo que por eso no tenemos la capacidad de relacionarlo a veces, porque no lo vemos como... Bueno, tan estás hablando de un nivel universitario. exacto, Ahora imagínate en la primaria, güey. Imagínate en una primaria. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo creo que pues ese es uno de los componentes del método que les ayuda mucho y que justamente pues nosotros no aplicamos. Bueno, pues es obvio que el método no depende de la memorización, como subraya Linford. Otro pilar del método Singapur es la noción de dominio, la idea de que todos los estudiantes en la clase avanzan juntos, asegurando que nadie se quede rezagado. Es muy importante. Eso es güey. ultra importante, güey. Aquí como nosotros en México... Nah, En se quedó atrás, nuestras se quedó- propias se quedó experiencias, atrás ¿no? O por sea, pendejo. exacto. Sí, güey. Se premia al que sabe más Y y se se castiga castiga al que al sabe más pendejo, menos, güey. abriendo esta brecha, ¿no? Sí. En lugar de apechugar e ir todos juntos. Yo le decía a Eduardo, no te quedes hasta atrás, amigo. Tú estás en un lugar seguro. Vas bien, vas bien. Igual y sales antes que yo de la universidad, dice Y Chris. salió antes que yo. Me ganó, güey. Ese fue el pedo, güey. Por ejemplo, cuando los niños aprenden un tema específico como la suma, algunos pueden comprenderlo, obviamente, más rápido que otros. Sin embargo, Es en lugar normal. de pasar a esos estudiantes a un tema completamente diferente, se les asignan actividades adicionales relacionadas con el mismo tema para profundizar su comprensión. Sí, o sea, justo si ven a los que se van atrasando, pues, como dices, en vez de dejarlo, en vez de abandonar al miembro enfermo de la manada, lo jalan y que todos avancen al mismo tiempo, ¿no? Pero aquí también entra otra cosa importante, que esa es una de las características que tienen los métodos educativos como eficientes, como el de Finlandia también. Pero ¿cuál es el pequeño ¿Y problema? Finlandia no pertenece, no es de la evaluación PISA? Sí, solo que sí Solo- aparece. Solo que ellos están en otro nivel, güey. O sea, No, o sea, ellos... Bueno, sacan ellos es PISA, pero avanzado. quieren, o sea, así en resumen la prueba PISA se define como los países asiáticos son los primeros lugares, luego siguen los países como Noruega, Finlandia, Sí, nórdicos. luego siguen los países europeos y Y ya, los demás pues atrás Es se pelean. cascajo, güey. Sí, es, ah, mira, sobró. Y después sobró. el cascajo, güey. ¿Quieres tantito? Sobró del recalentado de Navidad, güey. de anoche. Creo que también Sí. otra de las cosas que tiene que ver con esto, pues quizás es la población. En México a un profesor le avientan, no voy a decir por qué, pero le avientan 56 alumnos, güey. No, deja tú el avientan ese número de alumnos. Mira, es que te cuando digo, tienes es tantos inhumano. alumnos es muy difícil que puedas ver el Aparte desempeño de de cada eso, uno de ellos. El sueldo de un profesor en Exacto, Latinoamérica es... O sea, le pagan a peso cada alumno, güey, ¿no? Sí, güey, sí, La te hora, creo. güey. O sea, Y todavía el justo. papá se lo va a madrear, güey. O sea, eso es a lo que Güey, vamos, sí, güey. no mames, todavía va al kinder, güey, y el papá Le apunta con un le arma, apunta con un güey. arma a la maestra, güey. jefa. Y el Sí. niño dice, ella es la maestra, ¿no? Entonces, Y se ríe cuando le pegan, güey. y ya estás, niño, te quedaste sin papás. Estás en el DIF. Ahora, ¿quién ríe, no? Pues sí, así es. Pero bueno, entonces este método, como les digo, el otro componente que tiene es este de no dejar atrás a nadie. Todos avanzan. O sea, no se detienen en el tema, sino que con los alumnos más avanzados se profundiza más. Y con los que no, se les dan clases Se extras se para refuerza, jalarlos, ¿no? Y se decir, practica. Ajá. no te rezagues, vamos para adelante todos. La idea es que si algunos niños tienen una comprensión muy buena de la suma, el profesor no los llevará directamente a la resta, sino que les dará algo que amplíe un poco más el concepto de suma. Estas actividades pueden consistir en trabajar con números mayores o en formatos diferentes. Así, los niños que tienen una mejor comprensión resolverán los mismos tipos de problemas que el resto de la clase, pero lo harán con una forma diferente, con cosas un poquito más avanzadas, pero siguen siendo los mismos problemas.
En las matemáticas de Singapur es crucial que los estudiantes perciban la materia como importante y accesible. La idea es que todos sean capaces de hacer matemáticas y todos deberían poder dominar ese concepto hasta cierto grado, explica Lindorf. Algunos pueden ser más rápidos, algunos pueden profundizar un poco más en lo que entienden. A menudo pensamos que algunas personas entienden las matemáticas y otras no. Eso no es lo que creo que subyace en el método de Singapur. Simplemente todos avanzan. Es como ego, ¿no? Y es una de las cosas que decíamos en algún momento. O sea, hay una teoría psicológica. Hay una teoría psicológica Conspiratoria. que define cierto número de inteligencias, distintas inteligencias, lógico-matemática, espacial, de lenguaje, social, etcétera, ¿no? Y cada persona cada persona tiene desarrollada o más desarrollada algún tipo o algunos tipos de distintas inteligencias. No todos tienen desarrollada la inteligencia lógico-matemática. Eso es natural. No es posible decir que todas las personas son buenas en matemáticas o para abstraer cosas, ¿no? Pero justamente lo que estás comentando es esto de no importa tu inteligencia, ¿no? O sea, no importa si tu inteligencia lógico-matemática es la última. Yo genero recursos y genero formas de que tú la puedas desarrollar aunque sea tu inteligencia más débil y aunque tu inteligencia sea la lógico-matemática la espacial o la artística o ve tú a saber, ¿no? O sea, porque por ejemplo, ¿no? O sea, al menos en países latinoamericanos, no solo en México, en países latinoamericanos, que si alguien, o sea, esta anécdota o este dicho, ¿no? Es sabido que es muy común que si un niño es bueno en español, pero no es bueno en matemáticas, los papás en vez de desarrollar lo mejor que tiene el niño, lo español, le contratan un maestro de matemáticas. Cuando deberías desarrollar la fortaleza del niño, ¿no? Pero aquí entra otra cosa que también es bien importante. Y allí estudios relacionados, eso es algún capítulo que tenemos que hablar. El suprimir las matemáticas, o sea, no, ya sé que te refieres a no suprimirlas, pero las matemáticas tienen un impacto. Claro. Sí, en cualquier otra cosa que quieras estudiar, en ¿no? el desarrollo de las personas. Porque se ha planteado esta parte de ¿por qué no se quitan? Ya que estamos en la época de si no es necesario, hay que quitarlo. Cancelamos Entonces, las matemáticas. Dijeron en un TikTok que a sus hijas no las tocarían. Como, ¿no vieron eso? No, güey. No sé qué clase de contenido, güey. No sé qué clase de TikTok Premium, güey. ¿En qué grupos de TikTok Premium ¿No vieron estás? eso? Que hace unas semanas, como 3 semanas, el Danny Flow dijo que Danny Flow es un cantante regional mexicano. De música regional. No, dijo, güey, que las oportunidades se toman y que él no tocaría a su hija, pero sí a sus compañeritas de secundaria, güey. Dijo, juguetón, en un podcast dijo ese güey. No está bien. Sí, no, o sea, no. Es que lo habían visto, estuvo muy viral unos cuantos días. No vi ese caballero, no lo vi, güey, pero ese caballero miembro de la Academia de la Lengua Mexicana. Real Academia de la Lengua Mexicana, ¿no? Pero, pues sí, güey, o sea, ¿de qué vamos hablando? Ya nada más en la última parte de esto es... No, pero justo como dices, seguro muchos como dicen, pues si no es importante, quiten las matemáticas, no todos tienen que saber matemáticas. Pero también, como dice Chris, yo creo que sí es importante para el desarrollo de un individuo. Es que justo sí te da como un criterio un poquito más amplio para incluso la toma de decisiones, ¿no? O sea, sí te ayuda como... Es lo que decía al principio, más como ¿no? matemático, ¿no? Tomar una decisión porque te quedas pensando como en 50 vertientes. No, pero es lo que decía en un principio, o sea, las matemáticas no solo son la forma de hacer cuentas, no. Es la forma de abstraer un fenómeno y de atacar un problema, ¿no? Incluso en lo que decía, ¿no? De problemas de todo tipo, incluso, por ejemplo, de pareja. O sea, incluso tener una buena formación en matemáticas te puede llevar a poder resolver un problema de pareja mejor, más fácil, ¿no? O sea, o poder encontrar caminos para resolver un problema con tus papás o entre tu familia, etcétera. Y hasta contigo mismo, por ejemplo, ¿no? Exacto, y no tiene nada que ver con el trinomio cuadrado perfecto. Salvo si eres claro. prieto.
Y bueno, pues la pregunta es, ¿este método funcionaría en otros países? Bueno, pues el método ya se utiliza en otros países como Estados Unidos, Canadá, Israel y Reino Unido, entre otros. Sin embargo, En este podcast no Linford. mencionamos países con ciertas latitudes en Oriente, güey. Sin embargo, Linford, la que les comentaba que es de Oxford, cree que el éxito del modelo de Singapur está estrechamente relacionado con la cultura educativa, el contexto y la historia de la ciudad o el estado. Claro. Ella menciona lo siguiente, y cito: "No creo que pueda simplemente tomar el método y aplicarlo en otros países". Opina: "Singapur tiene una historia interesante y única, y es un lugar muy pequeño. Pensar en el cambio educativo en Singapur es diferente a pensar en el cambio en Reino Unido o en Estados Unidos". Sí, obviamente. También señala que los maestros en Singapur tienen perspectivas profesionales más prometedoras y un mejor apoyo en comparación con otros países. Por supuesto. Y que la actitud de los niños singapurenses hacia la educación matemática también es un factor determinante en el éxito del método. Sí, tiene todo el sentido del mundo, güey. Exacto, o sea, Aplicó tiene un que ver Hugo, mucho ¿no? con el contexto, De por supuesto, Ratatouille. ¿no? Claro, y Que aquí, cualquiera puede hacer matemáticas. y Pero, aquí entra pero no las matemáticas. Una de son las hechas por últimas cosas cualquiera. más- Bueno, nos decía Jessie, ¿no? En su capítulo, que ella pensaba que era como el chef Gusteau, las matemáticas. Cualquier persona puede hacer matemáticas. Yo creo No, que sí. Cualquiera puede Yo cocinar. creo que sí, son muy raras las que no pueden, pero casi siempre. Y La vida de un profesor. Solo para. y solo para. Es muy fácil en cierto sentido. Y solo Calificas y para terminar, pones ceros a los más pendejos. Pero calificar a los buenos. Y fíjense, algo que es. Sabemos que el Producto Interno Bruto de un país es básicamente cuánto produce, ¿no? Tanto en servicios como en productos. O sea, cuánto dinero. El país con el mayor PIB, pues es Estados Unidos. El segundo después es China. México está en el lugar 80 y quién sabe qué chingado. Ah, no es cierto, no. México está en el lugar. Debe ser, México No debe está. estar como entre los primeros 20. Sí, en sí, los claro. 20. Está en el lugar 3, algo así. Bueno, No, 3 no creo, pero es como el 6. no, 13. 13, Ah, 13, 13. Si no me recuerdo. Entre más me... Y aquí entra algo importante, es que, bueno, Singapur no figura en los primeros lugares, en absoluto, está en el lugar 80 y algo. Pero cuando se hace el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, distribuido entre toda la población, Sí, güey. es el país número Claro. 1 en el mundo. Claro. Sí, justo que... Y no es ajeno, ¿no? O sea, no es ajeno esto que nos platicas de que sea el mejor en la prueba PISA de matemáticas. No es ajeno que pasen este tipo de consecuencias, ¿no? Sí, porque justo lo que decíamos en alguna ocasión, güey, no se tienen que preocupar si van a comer hoy, ¿no? Y también los maestros se tienen que preocupar por ir tal vez a una segunda chamba, güey, para generar porque no les alcanza para Y ciertas existe cosas. quizás una cultura más de respeto, que es también importante, hacia el docente, yo creo. Que es algo que a veces... Te mentiría, ahí sí no sé si aquí en México sí se ha perdido mucho esa cultura O sea, de sí se respeto ha a los perdido. docentes. En Singapur no sé, seguro sí, güey, seguro está. Simplemente el hecho de darles un trato digno y un salario digno ya habla de un Y respeto. de oportunidades, güey. Y habla de un respeto no solamente de los niños o de los alumnados hacia los profesores, sino El sistema, el mismo sistema sistema de gobierno hacia considera la parte de los docente, profesores. Ajá. Y bueno, pues para concluir, este fue el capítulo del día de hoy. Si ustedes quieren, Buena conclusión. si ustedes quieren que sus hijos sean buenos, pues ¿qué tienen que hacer? Seguir estos como tips. es a Singapur. Irse a Singapur o aplicar el método Singapur, que su hijo razone No, No aprenda de memorice. memoria. y pues que no se quede atrás. Que no se quede atrás. Dice que exacto. si quieres Y ahora que sean sí. buenos, nunca están en Singapur. Y eso fue el capítulo del día de hoy. No, es muy interesante, digo, más allá del método Singapur, es la reflexión que gira en torno a cuando nos contrastamos contra este tipo de países, te das cuenta de las carencias. O sea, justo una de las motivaciones de este podcast fue, güey, en México todos odiamos las matemáticas, todos Sí, le te hace tienen estigma, miedo ¿no? desde la primaria, desde el kinder, ¿no? ¿Y por qué pasa? Pues porque justamente no seguimos este tipo de reglas así muy elementales y tienen una mala fama por culturalmente hablando y un montón de cosas. Y que ¿no? está justo el de, no, 7 por 7, ¿no? Y ¿cuánto es 7 por 7? O sea, en vez de decirte, a ver, mira, la idea detrás de la multiplicación es
Justo. Eres pendejón, hijo, pero mira, encuentra una forma de que Claro. agarres el pedo. Claro. Exacto, no te voy a preguntar cuánto hice por 7, 20 veces hasta que me digas 7 49, por ¿no? 7, hijo Pues de- no, o sea, más bien que tú mismo comprendas qué está sucediendo detrás de esto, ¿no? Correcto. Y eso va a ser mucho más Y valioso. ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Nuestras Muy, redes muy sociales. interesante. Muchachos, sus redes. Ahí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí me encuentran en todos lados como Christopher Tejeda. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradicte. Me encuentran como Edu un humano más. Pónganse- Suscríbanse, denle manita arriba, Compartan. compartan. Y gracias por habernos escuchado. Nos Y vemos en el sí, próximo. sigan Apliquen a el- Singapur. Y si pueden, Método hagan su Singapur. Patreons. Ven, mami chula, que te voy a dar un tour. El tanque de gasolina te lo pongo full. Ven, vámonos para el tour Singapur.